Mi nombre es Jennifer Lilian Pérez Chan y voy a hablar sobre la división celular. Voy a centrarme en la mitosis y en las moléculas que regulan y estimulan. Aunque a veces esto se pueda ver algo como muy simple, en realidad es un proceso muy controlado y lleno de pasos, señales, que deben de ocurrir todo en el momento justo. La división celular es esencial para la vida. Esta permite que los organismos crezcan, repongan células dañadas y mantengan su estructura. Si las células no se dividieran correctamente, podríamos tener enfermedades genéticas como el síndrome de Down o incluso llegar a tener cáncer. Por eso es importante entender que este tema es muy importante. La mitosis forma parte de algo más grande, llamado ciclo celular. Esta incluye fases previas de preparación. Primero veremos esas fases, que son la interfase, y luego ya me centraré con detalle en las fases propias de la mitosis, explicando en cada una las moléculas reguladoras, estimuladoras y todos los mecanismos moleculares que las controlan. Bueno, fases generales del ciclo celular. El ciclo celular tiene dos grandes etapas. La primera sería la interfase, que es donde la célula se prepara para dividirse, y en la fase M o la mitosis es donde ocurre la división del núcleo y del citoplasma. Durante la interfase ocurren tres fases. La G1, que es donde la célula crece y produce proteínas. En la S, se va duplicando el ADN. Y en la G2 se verifican los errores y se producen proteínas necesarias para la mitosis. Después, la célula pasa ya a la mitosis. Esta tiene 6 fases principales: la profase, la prometafase, la metafase, la anafase, la telofase y la citocinesis. Todo este proceso está estrictamente controlado por moléculas llamadas ciclinas y quinasas, dependiendo de ciclinas de CDK. Esas proteínas funcionan como interruptores básicamente. Pueden activar o detienen el avance del ciclo celular dependiendo del momento. Bueno, en la fase G1 es donde la célula acaba de salir de una división celular anterior y necesita crecer, producir proteínas y acumular energía. Aquí se fabrican muchos ribosomas, enzimas y orgánulos nuevos. En este punto actúan las ciclinas CD, que se unen a las CDK4 y la CDK6. Este complejo activa proteínas del núcleo que permiten que la célula comience a reparar la replicación del ADN. También se activa la ciclina ECDK2 y que esta básicamente impulsa el paso hacia la fase S. Pero aquí hay un punto de control clave llamado punto G1S o punto de restricción. Si el ADN está dañado, entra en acción la P53. Esta proteína es considerada del guardián del genoma. La P53 activa la P21, que bloquea la CDK y detiene el ciclo para que la célula repare el ADN. Si el daño es muy irreparable, la P53 puede inducir la apoptosis. Esa básicamente es la muerte celular programada, que quiere decir que es una medida de protección para el cáncer, ya que si no se llega a arreglar el problema del ADN, pueden llegar a haber mutaciones y en esas puede llegar a ser el cáncer. Además, factores externos como los factores de crecimiento y las señales de nutrientes también influyen. Si hay energía o señales externas, la célula no entra en la fase S. Para la fase S es donde ocurre la duplicación del ADN. Este es un proceso sumamente preciso. Cada cromosoma se copia y esto es dando lugar a dos cromátidas hermanas que deben de ser idénticas. Aquí intervienen las proteínas ORC licasas, las ADN polimerasas y la primasa y la ligasa. Copiarlo y volver a sellarlo. El proceso se inicia en los llamados orígenes de replicación. Las ciclinas EDCK2 y el ACDK2
son las que controlan esta fase, asegurando que cada región del ADN se copie una sola vez. Si una región se copiara más de una vez, pues la célula tendría exceso de material genético y es fatal. Durante esta fase también se duplican los centromas, los cuales son más adelante pues que formarán el uso mitótico. Si los centromas no se duplican correctamente, en la mitosis los cromosomas pues podrían repartirse mal. Bueno, en la célula G2, la célula pues revisa que todo el ADN esté correctamente replicado. Si detecta algún error, vuelve a actuar la P53 junto con las proteínas ATM y ATR, que detectan pues roturas en el ADN y detienen el ciclo. Aquí también se activa la ciclina B CDK1, también conocida como la MPF, que es factor promotor de la mitosis. Este complejo es el que literalmente enciende la mitosis. La CDK1 se mantiene pues inactiva hasta que una fosfata CDC25 le quita un grupo fosfato. Esa eliminación es la señal que le dice a la célula de que ya está lista para entrar a la mitosis. En esta etapa también se fabrican proteínas estructurales, como la tubulina, que servirá para formar pues, el uso mitótico. La profase sería como el que marca el inicio visible de la mitosis. En este, pues la cromatina, que antes estaba pues más relajada, se condensa en cromosomas visibles. Cada uno está formado por dos cromatinas hermanas que están unidas pues por un centrómero. Los centrosomas se van moviendo a polos opuestos y comienza a formarse el uso mitótico, hecho de microtúbulos. Aquí el complejo ciclina B CDK1 activa proteínas llamadas condensinas que también pues enrollan al ADN. También se fosforila la lámina nuclear, está debilitando la envoltura del núcleo. Este cambio estructural permite que pues más adelante los cromosomas pueden moverse libremente del citoplasma. Para la prometafase, la envoltura nuclear se rompe por completo y pues los microtúbulos del uso entran en el espacio nuclear y se unen a los cinetocoros, que son estructuras de proteínas que se forman sobre los centrómeros. Aquí intervienen proteínas como NC80, CNPA y la CNPE, que ayudan pues al anclaje estable entre microtúbulos y cromosomas. También entran en acción las quinasas, la aurora A y la aurora B, que ajustan pues la tensión y corrigen errores pues en la unión. Si un cromosoma no está bien conectado, se activa el punto de control del uso, que son proteínas como la MAD2, BV1 y la BVR1. Esos bloquean el complejo del APCC hasta que todo esté pues correcto. Este control evita errores que pues como los que ocurren en enfermedades donde hay un número anormal de cromosomas. Un ejemplo pues puede ser el síndrome de Down. Durante la metafase, todos los cromosomas se alinean pues en un plano ecuatorial de la célula. Este alineamiento asegura que cada célula hija recibirá una copia exacta de los cromosomas. Las moléculas Aurora B y el complejo APCC están atentos para iniciar al siguiente paso. El APCC, al activarse por la proteína CDC20, comenzará a degradar la securina, si no me equivoco. Esta es lo que hará es que va a liberar pues a la separasa. También degrada la ciclina B para permitir el paso a la siguiente fase. Si algún cromosoma no está alineado correctamente, el sistema del uso detiene todo antes para que se arregle. Para la anafase, esta empieza cuando la securina es destruida por el complejo APCC y esto activa pues la separasa. Esta básicamente corta las coecinas. ¿Qué son las coecinas? Serían las proteínas que mantenían unidas a las cromatidas. Cada cromatida se convierte en un cromosoma independiente y pues comienzan a moverse hacia polos opuestos.
Esto ocurre gracias al acortamiento de microtúbulos cinetocóridos y al alargamiento de microtúbulos polares. Estos impulsados por proteínas motoras como cineínas, si no me equivoco, y las cinesinas. Esta separación es el punto sin retorno. La célula ya está comprometida con terminar la división. En la telofase, los cromosomas ya llegan a sus polos opuestos. Empiezan a descondensarse, regresando a su forma de cromatina. La envoltura nuclear se vuelve a formar alrededor de cada grupo de cromosomas, así creando dos núcleos hijos. La degradación de la ciclina B hace que las CDK inactivas, permitiendo que la reorganización del núcleo y del citoesqueleto. Las fosfatas, si no me equivoco, revierten las fosfalilaciones. Ellas al inicio y devolviendo la célula a su estado normal. Es como si la célula respirara otra vez y se preparara para separarse ya por completo. Para la citocinesis, esta divide el citoplasma en dos. Un anillo contráctil de actina y miosina se forma justo en la zona donde estaban los cromosomas alineados. Este anillo se va cerrando, como si apretara la célula por la mitad, hasta llegar a formar dos células hijas. En las células animales se forma un surco de división y en las vegetales una placa celular, que más tarde se transforma en pared. Al finalizar, cada célula hija tiene un conjunto completo de ADN y los mismos organelos, si es que salió bien el proceso. Y estas ya estarían listas para comenzar de nuevo el ciclo. Los puntos de control son los guardianes del ciclo celular. El G1 revisa el ADN, el G2 o LEM verifica la replicación y el uso mitotico asegura la forma correcta de la separación de los cromosomas. Si algo falla, proteínas como el ATM o el ATR, P53, P21, CHK1 y el CHK2 detienen el ciclo o inducen el apoptosis, que es cuando se muere la célula. Cuando estas proteínas están mutadas, pasa con P53 en muchos tipos de cáncer. La célula pierde el control y se divide sin detenerse. Por eso las terapias contra el cáncer muchas veces intentan reactivar o imitar la función de la P53 o incluso bloquear la CDK para frenar el crecimiento celular. En conclusión, la división celular y en particular la mitosis es un proceso fundamental para la vida. No es simplemente que una célula se divida en dos, es un proceso altamente coordinado y regulado por un complejo sistema de señales y las moléculas que garantizan que cada célula hija reciba exactamente la misma información genética que la célula madre. Desde la interfase es donde la célula crece, duplica su ADN y se prepara para la división hasta la citocinesis, donde finalmente se separa en dos células hijas. Cada etapa está controlada por proteínas específicas, las ciclinas y las quinasas, dependientes de las ciclinas, que son CDK. Funcionan como interruptores que activan o detienen la progresión del ciclo, mientras que las proteínas como P53, P21, ATM, ATR, CHK1 y la CHK2 funcionan como guardianes del genoma, asegurando que no se cometa ningún error en toda esta fase. Los puntos de control son ubicados después de G1, G2 y en la metafase. Estos actúan como filtros esenciales. Si algo sale mal, son como checkpoints. Pueden detener el ciclo o inducir la apoptosis, que es cuando se muere la célula, evitando que las células defectuosas sigan dividiéndose. Esto es muy crucial porque incluso un pequeño error en la duplicación o en la separación de cromosomas puede provocar mutaciones, aneuploidias, cáncer. Durante la mitosis, la precisión de cada fase es asombrosa. En la profase, la cromatina se condensa y los centrosomas se posicionan. En la prometafase, los microtúbulos se conectan y los
cinetocoros, si no me equivoco, de manera exacta. En la metafase, los cromosomas se alinean perfectamente en una placa metafásica. Y en la anafase, las cromátidas hermanas se separan con precisión milimétrica. Y en la telofase y citocinesis, y pues la célula reorganiza los núcleos y se divide en citoplasma, pues completando el ciclo. Todo eso está acompañado de una red de proteínas motoras, con densinas, fosfatas y pues factores de ubiquitación, si no me equivoco de la palabra, que aseguran que cada proceso ocurra en el momento adecuado. Sin esta regulación, pues la célula no podrá garantizar pues la estabilidad de su genoma ni la funcionabilidad de los tejidos del organismo. Además de que la división celular no es solamente importante para el crecimiento y reparación, sino que también es la regeneración de tejidos, el mantenimiento del equilibrio homeostático, y cada célula que se divide pues representa un ejemplo de la perfección y la complejidad de los sistemas biológicos. La precisión y la coordinación de estas moléculas nos recuerda que incluso los procesos más pequeños de nuestro cuerpo son altamente sofisticados y esenciales. Ya por último, comprender la mitosis y sus mecanismos de regulación nos ayuda a entender enfermedades, desarrollar terapias y pues valorar la biología celular, básicamente. Nos enseña que la vida a nivel celular depende de un equilibrio muy delicado. Cada célula, cada molécula, perdón, tiene un papel crítico y cada fase es indispensable. Y cada control es vital para prevenir errores que podrían ser fatales en una persona, llegando a ser incluso cáncer, como ya he mencionado. Así que cuando pensamos en la mitosis, no solamente que estamos pensando en una célula dividiéndose, sino que es como un proceso muy complejo donde la coordinación, la regulación y la precisión se combinan para pues garantizar la continuidad de la vida. La mitosis pues es un ejemplo de cómo la biología organiza y regula a nivel microscópico, asegurando que cada célula funcione correctamente y que cada organismo pueda pues desarrollarse y mantenerse sano.